Amables televidentes, gracias por estar en la hora con Gregory. Agradezco, como siempre, su audiencia. En el día de hoy hablo con una persona que tiene la dualidad para este conversatorio de la parte política y la parte institucional, funcionario del actual gobierno, el director general de Promesecal, Adolfo Pérez, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Adolfo, por aceptar la invitación. Eres un funcionario muy ocupado, se contactó cuando se trataba de hacer contacto para este conversatorio. Gracias por venir. Gracias, Gregory, por la oportunidad. Aquí estamos a tu orden. Vamos a hacer dos partes de este conversatorio. En la primera parte del programa, quiero que lo ocupemos en el aspecto de la actualidad, de lo más reciente, el momento de República Dominicana que acaba de suceder, es el momento político. El día 19 de mayo se celebraron las elecciones presidenciales y las elecciones del Congreso. Ya antes habíamos tenido el 16 de febrero las municipales. En ambas, el partido al cual perteneces y que eres funcionario político también, se llevó el palmarés de la victoria con mucho margen. Te pregunto, ¿por qué a tu juicio ganó de esa forma el Partido Revolucionario Moderno las dos elecciones? Sí, ciertamente el PRM salió triunfador en las elecciones de febrero, en las municipales y también en las elecciones presidenciales y al nivel del Senado y también de la Cámara de Diputados. Y es una victoria que se refleja debido a múltiples factores. Digamos que el primero de ellos, la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, que es una gestión que supera en gran magnitud, con creces, las gestiones de gobierno anteriores, especialmente bajo el contexto en el cual se desarrolla este gobierno, los primeros 2 años, la pandemia, la intervención, la guerra de Rusia en Ucrania, y luego, bueno, todo el desempeño del gobierno hace que la población dominicana, cuando compara esa gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, esos 4 años, en un contexto internacional bien complicado, bien adverso, bien difícil, y lo compara con las gestiones de gobierno anteriores, pues la gente entendió que el gobierno del presidente Luis Abinader era mucho mejor en términos de eficiencia, de transparencia y también de rostro humano, o sea, la política solidaria del gobierno. En segundo lugar, porque ya también eso se pone de manifiesto a nivel de las elecciones municipales, tiene mucho que ver con el tema de la unidad del Partido Revolucionario Moderno y la división de la oposición. Cuando hacemos una comparación del escenario político puramente visto desde el ámbito partidario, de las estructuras políticas, de los vehículos electorales que llevaron cada una de estas candidaturas, tanto en las municipales como en las presidenciales y congresuales, vamos a notar un Partido Revolucionario Moderno totalmente unido, con un liderazgo claro, con una visión de país definida, con un proyecto de nación articulado en torno a la figura y a al liderazgo, a la hegemonía política del presidente Luis Abinader, que es el líder indiscutible del Partido Revolucionario Moderno y Fuerzas Aliadas, PRM, que fue también con 22, 23 partidos políticos acompañándolo. Eso por un lado. Y por el otro lado, entonces, en el lado opositor, vimos a Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, que ambos provienen de un mismo origen político, pero en este caso distanciados, divididos, con 2 figuras preponderantes a nivel presidencial y con 2 discursos también contrapuestos. Y bueno, evidentemente que cuando se hace la comparación de un partido sólido, unificado, con una maquinaria electoral conformada por un bloque de partidos políticos que van a su lado y por el otro lado una oposición dispersa, sin cabeza, sin un proyecto definido, pues también eso le da la oportunidad al PRM de salir ganador. Y en tercer lugar, también te diría yo, y es que cuando vemos los anhelos de la gente, lo que piensa la República Dominicana, no solamente en función del pasado o del presente que se está viviendo, sino de una mirada de mediano y de largo plazo, cuando vemos esa visión que tiene la población dominicana de hacia dónde quiere llevar el país y vemos entonces la propuesta de Luis Abinader con su gobierno, con su ejecutoria, y del Partido Revolucionario Moderno con su estructura política bien organizada, bien unificada, y vemos del otro lado la oposición dividida en 2 partes. Vemos también que hay una sintonía ocurrió una sintonía en ambos procesos electorales que garantizó la victoria del PRM. Una sintonía en función de que el PRM, el presidente Luis Abinader, supo proyectar una visión de país, de República Dominicana, hacia el porvenir,
de mucho mayor, digamos, de mucho mayor responsabilidad, compromiso, de mucho mayor optimismo que lo que ocurría con la oposición. Yo creo que esos tres factores que pudieran resumir en gran medida el resultado político, el resultado electoral de los dos procesos, expresan, ponen luz, colocan luz sobre el tapiz. En todo caso, dos propuestas políticas, una que representa el presente y el futuro de la República Dominicana, otra que representaba el pasado. La gente evidentemente decidió por continuar con lo que tiene en el presente y por esa fuerza que transita hacia el futuro. Muy fluida la respuesta de cómo gana, por qué ganó el Partido Revolucionario Moderno. Dentro de ella le presto atención a algo que resaltaste en diferentes momentos en tu relato de justificación del triunfo, y es la estabilidad interna del PRM. El PRM, sabemos, llega producto de no estar estabilizada una organización política y se desprenden y se crean nuevos, nacen nuevos. Ustedes son un partido joven. Esa estabilidad que le das tanta importancia del PRM, ¿cómo lo han logrado? Porque son los mismos actores que estaban en un lugar, tú te sonríes, donde no había tranquilidad política interna. Bueno, en realidad no son los mismos actores, los actores cambiaron. Sí hay una, digamos, una parte importante de actores que vinimos del viejo partido, del Partido Revolucionario Dominicano, y que pasamos a fundar el Partido Revolucionario Moderno, pero realmente la composición orgánica de este partido y la armonía que existe obedece fundamentalmente a que se aprendieron los errores del pasado, pero que también este partido se nutrió de mucha gente nueva, de mucho pensamiento novedoso y de, digamos, de una forma de hacer política distinta que no solamente era discurso, sino que también se puso en evidencia en los hechos. Por ejemplo, en el año 2015 ocurrió una convención, la primera para elegir el candidato presidencial del PRM, la primera prueba de fuego, y en esa convención, en esas primarias internas, presidente Hipólito Mejía, que había sido presidente de la República y había sido candidato en 2 ocasiones más, 3 veces candidato presidencial, y el compañero Luis Abinader, que en ese momento era aspirante a ser candidato, a ser presidente por primera vez, gana la convención, gana las primarias Luis Abinader, gana el presidente Luis Abinader. ¿Y qué ocurre allí, en esa primera prueba de fuego? La unidad absoluta. Al otro día, el presidente Hipólito Mejía atribuye, garantiza la unidad del partido, atribuye la victoria del candidato en ese momento Luis Abinader, que tenía la mayoría, la voluntad libérrima de los PRMistas. Y bueno, sin ninguna situación, sin ninguna diatriba, sin ningún problema, se produce la unidad, se compacta el partido y va hacia el proceso del año 2016. Esa es la primera prueba de fuego. Pero luego viene la segunda, que es el proceso de consolidación de estructuras internas del PRM con la convención o las primarias, el proceso de convención interna para elegir las autoridades del partido en el año 2018. También de manera unificada, los dos liderazgos fundamentales del partido, el presidente Hipólito Mejía, el presidente Luis Abinader, se ponen de acuerdo. Y entonces ahí está la estructura que dirige José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, y bueno, y todo ese liderazgo que en ese momento surgió para dirigir el partido. Y después, en el año 2019, también otra vez una primaria interna para elegir candidatos, y gana Luis Abinader nuevamente con un 75% de ese proceso interno, y también al otro día el compañero Hipólito Mejía pues le levanta las manos, lo apoya, y entonces yo te diría que hay una vocación democrática manifiesta que se pone en evidencia por el comportamiento del liderazgo del partido. Los líderes... ¿Qué es lo que los motiva a ustedes a eso? Porque no estaban acostumbrados donde estaban a que las cosas fueran así. Entonces, estás relatándolo muy bien, eres buen relator, pero ahí ustedes determinan por obligación que tienen que ser ordenados internamente. Bueno, dicen que los tropezones hacen levantar los pies, y entonces evidentemente nosotros veníamos de un partido con una tradición, con una historia de conflicto, de confrontación, y justamente la razón de ser, la esencia, las causas a través de las cuales surge el Partido Revolucionario Moderno es por la imposibilidad de ejercer la democracia interna en el Partido Revolucionario Dominicano. Y entonces, si el génesis se fundamenta en una división sin solución y en la imposibilidad de que la democracia interna se ponga de manifiesto en aquel partido, pues yo pienso que el liderazgo mayor, que en este momento y en aquel momento también estaba expresado por el presidente Hipólito Mejía y por el entonces aspirante o candidato Luis Abinader, pues entendieron que no había ninguna razón para continuar las viejas prácticas del pasado y que todo lo contrario,
hacía falta establecer una nueva política. Y esa nueva política implicaba la unidad. Y esa unidad era el resultado de respetar la voluntad de procesos internos desarrollados con eficiencia, pero también transparentes, donde se respeta la voluntad soberana de las bases del partido. Y al mismo tiempo también apertura, porque no solamente el éxito del PRM es unidad. La unidad como factor clave, como activo fundamental, como principal activo político de la organización, pero también el alcance a nuevos sectores. Es un partido unido que también se abre y que le da la oportunidad a mucha gente nueva que entre, que participe, que tenga espacio. Y por eso el PRM de hoy no es el partido del pasado, aunque ciertamente, digamos, tenemos muchos dirigentes, como en mi caso también particular, que estuvimos allí, pero si vemos la composición del partido, hay mucha gente nueva también y muchos liderazgos, fundamentalmente liderazgos jóvenes que se han desarrollado en los últimos 10 años, en la última década. Si vemos la composición del Congreso, los diputados electos, senadores incluso, vamos a ver también la expresión de mucha gente nueva, de un liderazgo renovado, que es el resultado de esa apertura, de ese alcance a nuevos sectores que se genera como consecuencia de la unidad del liderazgo mayor del partido. Muy bien, muy bien. Llega ya 2024, hay una situación de hecho, logran gobierno, nueva vez. ¿Habrá qué diferencias, a tu modo de ver, por tu experiencia política, en estos 4 años que se avecinan, de manera institucional, te menciono, porque estos 2020-2024 tuvieron sus peculiaridades. Ahora que se avecina el último periodo ya constitucionalmente permitido para el presidente Abinader, ¿qué avisoras, qué sientes? ¿Con relación al partido? Por supuesto. Bueno, y a la parte institucional, sí. Bueno, con relación al partido, el partido tiene un compromiso de garantizar la sostenibilidad de la obra de gobierno, de apuntalarla y también de difundir la gestión. Dicen que gobernar es comunicar y el mejor elemento, la mejor herramienta para la transmisión de esa obra de gobierno hacia todas las poblaciones de la República Dominicana, hacia todo el conglomerado, hacia los barrios, hacia los campos, hacia cada rincón, es la herramienta que significa el Partido Revolucionario Moderno, es el partido, ese vehículo electoral que también debe ser compromisario con la gestión de gobierno e impulsarla a todos los niveles, a todos los sectores. Entonces el partido tiene esa responsabilidad, tiene ese compromiso, acompañar al presidente en esta gestión de gobierno, hacer sentir las cosas positivas, las noticias favorables, las noticias que impactan, que cambian la vida de la gente a través de la gestión de gobierno, eso por un lado. Y bueno, desde el liderazgo ya que está dirigiendo el país, desde el gobierno central, el compromiso de dar respuesta a problemas que no han podido ser resueltos en muchos años, problemas que han quedado insatisfechos, problemas que han estado latentes allí por décadas, y yo creo que llegó la hora, y especialmente con esta mayoría o con esta supermayoría que tiene el PRM en ambas cámaras legislativas, llegó la hora de comenzar a cerrar esas situaciones de, digamos, de dificultad que no han podido ser resueltas en décadas. Bueno, pues llegó el momento ahora de comenzar a solucionarlas de manera definitiva y mostrarle al país que tenemos nosotros la capacidad de transitar hacia un futuro promisorio, solucionando problemas de fondo que anteriormente no habían sido tocados en la República Dominicana. Y entonces, el gobierno, el presidente Luis Abinader, todo el gobierno, todo lo que le acompañamos en la gestión de gobierno, tenemos que contar con la claridad de mira, con el alcance de la vista para poder entender que hay un país que está allí, que hay un pueblo que nos está mirando, que reclama soluciones y que no acepta ahora excusas, que quiere soluciones definitivas a sus problemas. Y entonces el presidente está muy claro en eso. El presidente tiene una mirada muy concreta de lo que pasa en la República Dominicana. Ahí está el tema de la seguridad ciudadana, ahí está el tema de la salud, ahí está el tema de la sostenibilidad de la deuda, y el tema también de obras de infraestructura que necesita la República Dominicana también para poder, digamos que, relanzar o rearticular su capacidad productiva a su máxima potencia. Yo quiero agregar 2 ingredientes o 2 ítems más a esos que especificas, que también está la reforma fiscal y la actitud que aparentemente tendrá la oposición política. Tú mencionabas hace un rato que, producto del triunfo de ustedes, hay un ingrediente también de que la oposición estaba dispersa, sin ningún rumbo especificado. Luce ahora que las cosas podrán ser en ese aspecto diferentes para el gobierno desde parte de la oposición. Y lo que te menciono, la reforma fiscal, son 2 situaciones que quizás, a pesar de ustedes tener una hegemonía partidaria que arrasó, son temas a tomar en cuenta. Bueno, las reformas, no solo la fiscal, porque está también la reforma del sector eléctrico, la reforma de la seguridad social, la reforma del Código de Trabajo,
la reforma a la Constitución. Constitucional. Y entonces son un conjunto de reformas, una batería de reformas que habrá de configurar una República Dominicana y no son distinta. muchas cosas al mismo tiempo, Adolfo, y tú has mencionado, y discúlpame, lo menciono yo, en tu partido hay figuras políticas que tienen definido buscar la postulación presidencial porque sabemos que habrá de ser así. El presidente Abinader no lo hará, no puede hacerlo. Y ese ingrediente habrá que ver cómo respira políticamente. Ustedes no tienen muchas cosas al mismo tiempo. Sí, pero no solo en el PRM. Si salimos a ver en la sociedad, hay muchas personas que aspiran a ser presidente. Eso no es un problema único y exclusivo del PRM. Pero es que ustedes son el foco. Sí, pero mira, es un conjunto de reformas. Lo que quiero decir es que las aspiraciones están en todas partes. Están en el PRM y están también en los partidos de oposición, incluso gente hasta de la sociedad civil que aspira. Eso se da siempre y es normal en una democracia. Habrá muchas aspiraciones, luego habrá que ver la viabilidad de cada una de ellas, que es lo más importante, o la posibilidad real que tengan de poder incluso hasta presentarse. Pero bien, es un conjunto de reformas que van a definir el nuevo perfil de la República Dominicana para transitar con éxito hacia el siglo XXI. Son reformas, son muchas, es cierto, pero es el resultado de muchos años de dejadez, de desidia, de apatía, de abandono a cambios estructurales que demanda la sociedad dominicana para modernizarse y para poder generar los niveles de productividad, los niveles de competitividad, los niveles de activación económica, el empuje económico que necesita el país para poder avanzar con certeza hacia el futuro. Si tenemos tantas reformas ahí sobre la mesa es porque quedaron pendientes en el pasado. Es porque otros quizás se dedicaron a atender el presente y se olvidaron que también hay una República Dominicana del porvenir que necesita ser atendida en el día de hoy para que las nuevas generaciones puedan beneficiarse de ese crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas. Y entonces sí, ese conjunto de reformas está ahí, una responsabilidad del presidente Luis Abinader como líder fundamental de la nación, pensar en las presentes y en las futuras generaciones. El presidente quiere darle continuidad, sostenibilidad a su legado a partir de grandes realizaciones, pero todo eso incluye, necesita, amerita de transformar también institucionalmente la República Dominicana y por eso están ahí las reformas. Y esas reformas son las que van a proveer los recursos para poder garantizar entonces esos servicios que te mencionaba anteriormente. Una mejor salud va a necesitar también de más recursos, una seguridad ciudadana va a necesitar de más recursos, tener también una deuda, un pago de la deuda garantizado con el paso del tiempo, la sostenibilidad al servicio de la deuda, eso requiere también de más recursos y también evidentemente obras de infraestructura para poder apuntalar el crecimiento de la economía. De nada vale tener un Ferrari si no podemos aprovechar todos sus caballos de fuerza. Si tú tienes un Ferrari es para aprovechar su máximo potencial. Y eso es lo que quiere el presidente Luis Abinader con la República Dominicana, aprovechar su máximo potencial para aumentar su velocidad de crecimiento y en menos años poder duplicar el tamaño de la economía y pasar esta de ser una economía de renta media a una economía que ciertamente pueda solventar los problemas de la gente y que pueda erradicar la pobreza extrema en la República Dominicana, en nuestro país. De eso es que se trata, de lo que se tratan esas reformas es de aumentar la capacidad productiva y si nuestro potencial de crecimiento es un 5%, pues tratar de elevarlo a un 6, un 7% y en 10 o 12 años, como lo ha dicho el presidente, duplicar el tamaño de la economía y que esa prosperidad entonces se derrame y sea compartida por todos los dominicanos. No me atemoriza esos retos, no veo tampoco, digamos, con preocupación que sean muchas reformas. Todo lo contrario, esto lo que indica es que el presidente tiene un compromiso con transformar el país y que el presidente no está, digamos, mirando para un solo lado, sino que está viendo la República Dominicana de manera integral, en su conjunto, que tiene una visión clara y que esa claridad se expresa en cada una de esas reformas que tendrán necesariamente que efectuarse para que la gente viva mejor. La que tiene que ver con lo que es lo fiscal, la reforma fiscal. Tú me pudieras decir, ¿tienes conocimientos? No, nada en lo absoluto. Tú tienes conocimientos porque te he leído. Pero no se ha presentado, no puedo decir nada hasta que no se presente. Sería hacer una especulación y creo que no es saludable ni para el país ni para el debate político hablar sobre lo que aún no se conoce. Sí sabemos que hay un conjunto de reformas que están pendientes, que vienen por ahí. Vamos a esperar que se presenten cada una de ellas y ahí la podemos analizar en detalle. Pero en este momento lo que sabemos es que el presidente Luis Abinader trabaja para adecuar la República Dominicana a los desafíos que tienen el porvenir y que los puede enfrentar con éxito. Y así las nuevas generaciones de dominicanos y dominicanas también estén en mucho mejores condiciones que lo que ha estado mi generación para enfrentar todos estos desafíos. Hay otro desafío que yo no quisiera estar
en el lugar del presidente y te sigo con noticias o informaciones que quizás no sean las más agradables que le traten a uno, sobre todo en el aire, y es el compromiso que tiene tu organización política, específicamente el presidente de la República, con más de 20, 22, 23 organizaciones políticas, donde ustedes son un partido que está cohesionado, y cómo se va a hacer la administración actual para compartir ese ejercicio de gobierno. Vuelves a sonreírte, qué bien. Con tantos compromisos políticos, más movimientos importantes que en la campaña vi, que aportaron votación y esfuerzo al logro de ustedes ahora, pues, político. Bueno, definitivamente las alianzas son importantes para ganar y también son importantes para gobernar. Y yo creo que preservar las alianzas también es algo fundamental para el PRM y para todo el liderazgo que gobierna, que dirige la República Dominicana. Creo que existe ese compromiso, que existe esa vocación y esa visión también. En las últimas elecciones, si buscamos, son muy pocos los procesos electorales que se han ganado en la República Dominicana donde no haya sido a partir también de esas alianzas que se fraguan, que se conjugan en torno a candidatos, a proyectos políticos. En la más reciente, los aliados aportaron un importante caudal de votos. Y siento también que para la gobernabilidad contar con un bloque de partidos amplio, 20, 22, 23, 24 partidos a tu lado, también garantiza que la obra de gobierno pueda rendir mejores frutos. Yo no lo veo como algo negativo. Lo que sí creo es que, y ya el presidente lo ha demostrado, que él sabe el perfil de cada dirigente, de cada líder político o de cada figura, y a partir de ahí colocar una responsabilidad. Ya el presidente así lo ha hecho y ha sido exitoso en esa, digamos, en ese diseño de gobierno a partir de las mejores competencias que tiene cada uno de las personas que han colaborado y han contribuido para conformar este gran proyecto político que encabeza el Partido Revolucionario Moderno. Algo que ya quizás trataste con mi pregunta original, pero en este momento yo no soy del PRM, aquel no es del PRM, el otro tampoco. Sin embargo, PRM vuelve y gana. ¿Tú piensas que ese triunfo, el PRM ha determinado algo en la población que no es del PRM? ¿Qué ustedes le han aportado a este momento? ¿Piensas que ya eso puede estar sembrado de que hay un distintivo, de que, mira, el PRM a 4 años tiene una impronta, Adolfo? Bueno, yo creo que ese es el reto de esta gestión, porque es evidente que atribuir la victoria ahora te conlleva necesariamente a la figura de Luis Abinader. Cuando hablamos de la victoria del 2020 y la victoria del 2024, ambas victorias están cimentadas en la figura, en el proyecto, en el pensamiento y la acción de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader. Y entonces ahora, en esta segunda gestión de gobierno, entonces segundos 4 años del presidente Luis Abinader, es donde debe producirse, digamos que una transferencia de liderazgo que irradie también todo el espectro partidario y que solamente no se quede en la figura del presidente, porque ya el presidente ha dicho que no se va a presentar en el año 2028. Entonces, ese es un derecho que tiene que ganárselo el partido sobre la base de las ejecutorias y de las realizaciones que ocurran en estos 4 años de gobierno. Yo creo que la profundización del cambio, como llamaba el presidente Luis Abinader en su campaña, que quería que ganar las elecciones, quería que la gente votara por el PRM para profundizar el cambio. Y yo creo que justamente profundizar ese cambio ahora es lo que puede llevarnos a nosotros a que esa interpretación de la sociedad, esa interpretación colectiva del gran liderazgo que tiene el presidente Luis Abinader, un liderazgo que triunfa, que produce muchos votos, que genera victorias electorales, también eso puede ocurrir hacia el Partido Revolucionario Moderno como organización política y que puede entonces otro compañero, otra compañera, agarrar la antorcha del presidente Luis Abinader en el año 2028 y recibir también un respaldo mayoritario como ha ocurrido en estas elecciones donde obtuvo el presidente más de un 57%. Para eso hay que seguir echando raíces en la sociedad dominicana, para eso la gestión de gobierno debe seguir fructificando, para eso la gente debe seguir sintiendo que ha valido la pena que el Partido Revolucionario Moderno gobierne nuestro país y para eso debe haber también un compromiso, que siento que lo hay, especialmente de mi generación, de entender que la unidad es fundamental y que no debe ser puesta en juego por nada ni por nadie, que el proyecto colectivo es mucho más auspicioso, es mucho más trascendente que cualquier aspiración individual. Por lo que mencionas, veo que piensa que quien busque sustituir como candidato cuando toque su momento al presidente Abinader debe mirar hacia la impronta de él
y defenderla. Eso es lo que entiendo que... Es que ese es el legado que permitirá que el PRM continúe en el gobierno más allá del año 2028. Es el legado del presidente Luis Abinader. Por eso debemos empeñarnos todos ahora en que este sea el mejor de todos los gobiernos de la historia de la República Dominicana. Este, como ningún otro, es el momento estelar de nuestro partido porque es el que le va a abrir las puertas. Este es el gobierno, este periodo de gobierno es el que abrirá las puertas para que haya una posteridad definida para el Partido Revolucionario Moderno, porque es el que producirá la transición política, el relevo necesario para que esa consolidación de la visión, del estilo de gobierno, de la obra, del pensamiento, de la acción del presidente Luis Abinader, visto ya en resultados, visto en obras concretas en beneficio de la gente, pueda trascender al tiempo. Entonces, todo aquel que se aparte, que dé la espalda al legado del presidente Luis Abinader, pues definitivamente no está contribuyendo con la continuidad del PRM en el gobierno. Por eso debemos entender todos que ahora el momento no es de aspiraciones particulares. El momento es de consolidar la obra de gobierno del presidente Luis Abinader. Y consolidar una obra de gobierno significa darle respuesta a la gente. Consolidar una obra de gobierno no es panfleto, no es demagogia, no es, digamos, campaña permanente, no es ilusionismo de campaña electoral permanente. Consolidar una obra de gobierno es solucionar problemas, generar soluciones, es dar respuesta a males que han estado ahí de manera definitiva en la sociedad dominicana y que todos pensamos que nunca se iban a erradicar. Entonces, lo importante ahora es apoyar al presidente Luis Abinader, caminar a su lado, entender su mensaje, su discurso, sus lineamientos y llevarlos de manera transversal en todo el gobierno de la República Dominicana para que cada uno de esos males que han estado ahí siempre puedan ir ya entonces erradicándose y que la gente diga, este gobierno, este partido, este presidente, este liderazgo es el que cambia para bien y es el que necesitamos que continúe entonces sostenidamente en el tiempo. Bien. Así piensa Adolfo Pérez, con quien en esta primera parte hemos conversado sobre el aspecto político. Vamos a hacer una pausa y recibiremos en la misma persona de él al director de PROMES, una institución que la sociedad entera debe apreciar, debe cuidar, debe proteger y debe velar porque funcione con eficiencia. El director de PROMES se continúa en breve acá en La Hora con Gregory. Venimos.